siglos. Amén. A reading from the book of the prophet. Lectura del libro de Ezequiel. Thus says the Lord God, Así dice el Señor Dios: if the wicked man turns away, si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. none of the crimes he No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo vivirá. do I indeed derive ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado oráculo del Señor, God? Do I not rather y rejoice? no que se convierta de su conducta y que viva? And if the virtuous man Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, the same kind of imitando las abominaciones del malvado, can he, no se tendrá en cuenta la justicia que hizo, none of his virtuous por la iniquidad que perpetró because he has y por el pecado que cometió, morirá. because of this he shall. Comentan: You say, ¿no es justo el proceder del Señor? hear now, house of Escuchen, casa de Israel. Israel. Is it my way? ¿Es injusto mi proceder? Rather, are not your ¿O ways? no es su proceder el que es injusto? When someone virtuous turns, Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. it is because of the Muere iniquity por he la did maldad that he must que die. cometió. But if the wicked Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo does what is y right and practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. since he has turned away from Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. If you, O Lord, mark iniquities, Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? out of the depths I cry. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Lord, hear my voice. Señor, escucha mi voz. Your ears be Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? If you, O Lord, Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? but with you Pero de ti procede el perdón, you may be y revealed. así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? I trust in the Lord. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. My soul waits. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Israel wait. Aguarde Israel al Señor. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? For with the Lord is kindness, Porque el Señor viene la misericordia, la redención copiosa, and he will redeem y it. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Cast away from you all Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, and make for yourselves y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: unless your righteousness si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán not into the en el reino de los cielos.
You have heard that it was said, Han oído que se dijo a los antiguos, you shall not kill, no matarás, and whoever kills y will el be que brought mate to judgment. será procesado. But I say to you, Pero yo les whoever is digo, angry with his todo el brother que esté will be liable peleado to con su judgment. hermano será And procesado. whoever says to his Y si brother, uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, whoever says you y si lo llama renegado, will be liable to merece la condena del fuego. Therefore, if you Por bring your tanto, gift to the si altar, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. settle with your opponent. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Amen, I say to you, Te aseguro you will not be released que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Verbum Domini. The words from the prophet Ezekiel Las palabras del profeta Ezequiel nos hablan de la vida virtuosa, about turning away from acerca de alejarnos de la maldad, aquello que es dañino, toward y de volvernos hacia lo bueno. Is it my way that is unfair? ¿Acaso es Your way mi forma la que es injusta? ¿Acaso no son tus formas injustas? for us. Es una buena meditación para nosotros durante The Lord Cuaresma. The Lord's La pregunta que el Señor nos hace, los caminos del Señor son siempre justos. It's our ways that fall short. Son nuestros caminos los que Fair. no alcanzan, Skewed. los que no son justos, los que se tuercen. Says the Lord God, El profeta Ezequiel, así dice el Señor Dios, si el malvado se convierte de los pecados cometidos all my y statutes guarda does mis what is right preceptos, and just, practica el derecho y la justicia, surely live. ciertamente He shall vivirá not die. y no morirá. He shall surely live. He shall not die. Ciertamente vivirá y no morirá. The God-man Jesus Christ El brings Dios hombre, all to its Jesucristo, fulfillment, and it could be say, lleva la ley a su realización. the law Y se to puede decir que lleva la ley interpretation. a su interpretación correcta, a su estándar más alto. En lugar de condenar el acto de asesinato, no matarás, el quinto mandamiento, Dios Hijo literalmente va a la esencia del asunto. El pecado comienza o se origina en el corazón, incluso antes de convertirse en obra. Cualquier pecado, no solo el pecado contra el quinto mandamiento, sino cualquier pecado comienza dentro del corazón de uno primero, antes que siquiera se vuelva un hecho. ¿Y dónde vemos el primer ejemplo de asesinato en las Sagradas Escrituras? Caín mata a su hermano Abel. Lo leímos recientemente en el libro de Génesis. El Señor Dios le dice directamente a Caín, antes que esto sucede, ¿por qué estás molesto? El pecado acecha tu puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Básicamente, su pecado no aparece de la nada. Comienza en su corazón, en lo profundo, incluso antes de cometer el acto de asesinato, de asesinar a su hermano. El pecado estaba muy en lo profundo de su alma. El Señor trató de advertir a Caín lo que la ira en su corazón le iba a hacer.
us as well. y trata de advertirnos también. Pharisees equated Los letrados y righteousness los fariseos with external observance of equiparaban the law. la justicia Jesus goes y la deeper, rectitud con el cumplimiento to the exterior heart, de not la ley, just pero moving Jesús va más profundo, action, más adentro en el corazón, but no solamente a la to acción, interior sino disposition. hacia la disposición External interior. observance should be El motivated cumplimiento exterior debe ser motivado y movido por el cumplimiento interior de la ley, aquello que nadie ve. Sure, some people may see external Por seguro, algunas personas pueden ver hechos externos, obras externas, works of mercy that obras de participate misericordia corporales, espirituales que participan en la redención de Cristo, really sees pero nadie realmente ve lo que está ocurriendo en lo profundo, en nuestros corazones. God sees that. Solo Dios puede ver eso. And who are we in the sight of God? ¿Y quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios? In other words, our En otras palabras, nuestras acciones externas deben concordar con nuestra disposición interior. very Es un desafío muy grande standard vivir that is ese needed in estándar, Christian life. What's going ese on estándar en la vida cristiana. is eventually Lo que está going to pasando en nuestros manifest corazones más adelante se ha de manifestar en las acciones externas. think Más of the image adelante. of a pressure Recordemos la imagen de una olla a presión, anger, bitterness, que al resentment final, boiling si la up in ira, our hearts. el What do you resentimiento think is going to hierven dentro de nuestro corazón, ¿qué creen que va a pasar? pop? Va a explotar, va a ser como una explosión. Be a very pretty No situation. It's going to be va a ser una situación muy bonita, va a ser un desastre. experience this as faith. Todos hemos pasado por eso. Jesus teaches us that Jesús nos enseña que el corazón es donde los deseos, decisiones y elecciones empiezan. observance of a law is not good enough El mero cumplimiento externo de la ley no basta. in the heart. Debe empezar en el corazón. T Podemos cumplir con la ley bitter in our heart. There's many al pie de la letra y ser completamente amargados dentro de nuestro corazón. Hay muchos ejemplos en los evangelios acerca de esto. example of being Jesús ofrece el ejemplo de estar enojado con el hermano de uno you bring en el evangelio. altar and there recall that your brother Cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo the altar de que tu hermano go first tiene quejas contra ti, entonces deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. we can offer Antes que podamos external ofrecer un we must be obsequio right. externo, debemos estar internamente bien dispuestos con Dios, con nuestro hermano, con nuestro prójimo. This is a grace that we have Y esta es una gracia que tenemos que pedir durante Cuaresma. Cualquier queja o diferencia que tengamos contra las personas que nos hayan lastimado, and give them que soltemos eso y se lo demos al Señor para que Él se encargue. cannot be Nosotros no podemos ser el juez apropiado. make judgment No quiere decir que no emitimos juicio diario acerca de cómo vivir, even who to hang around, incluso con quién pasar tiempo. but ultimately God is Pero al final, Dios es el juez de las almas de las personas to give it over to him. We're to y serve debemos entregárselo a Él. Debemos entregarle esa deuda a Dios. difficult thing. Y es It's not una cosa muy difícil. done merely by ourselves. No lo podemos hacer solos. Do it by ourselves. It No somos capaces de hacerlo solos. Requiere la gracia de Dios and to let the Lord deal. para It's painful to carry dejar las cosas a un lado y dárselas al Señor. Es doloroso cargar con experience esas cargas adicionales. Alguien que haya tenido la experiencia de cargar con resentimiento, con ira hacia otra persona, ellos mismos les dirán that it was worth que carrying fue around peor que cargar 7 or 8 6 o 7 u 8 maletas shoulders con el equipaje más pesado sobre los hombros that you could find. que uno pueda encontrar. Heavy Es to deal with. es pesado The Lord does not lidiar con eso. to carry around that El Señor no desea que carguemos represent
ese tipo de resentimiento, ese tipo de sentimiento de culpa. Reconciliation doesn't La reconciliación no significa necesariamente que estaremos caminando del brazo con la persona, con la otra persona que ha cometido una injusticia horrible contra nosotros. light of today's gospel Hay que mencionar esto en el contexto del Evangelio de hoy, that there are situations que that hay situaciones en que one might experience in one's life. uno puede experimentar en la vida de dolor, de It doesn't necessarily mean injusticia. No significa necesariamente que friends or even a family la persona, las dos personas o incluso la familia, so great that it a veces el dolor puede ser tan grande que even years to requiere meses o incluso años lograr reconciliación verdadera. there are perhaps Y certain quizás hay ciertas personas que por razones legítimas or space may be que necessary. Again, maybe physical abuse. la separación o el espacio son necesarios, quizás abuso físico u otras formas de abuso. Ese podría ser el caso. The Lord doesn't ask us to El do Señor no nos pide que hagamos lo imposible, en otras palabras. He doesn't ask us to do what might be harmful No nos pide lo que puede ser dañino para nuestras almas to our physical o well-being. dañino para nuestro bienestar físico. We say so often, forgive us our Decimos muy a menudo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. The key word is La clave es as we así forgive como, those así como nosotros perdonamos we a are los asking que the Lord nos to ofenden. forgive Le pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas, our sins nuestros pecados. only insofar as En la misma medida we forgive en que nosotros perdonamos a otros que sin against nos han ofendido o que han pecado contra nosotros. That's a hard thing to do. That's Es muy difícil hacer eso. takes grace Requiere gracia. to forgive others Perdonar a los demás God forgives. en la forma en que Dios perdona. We pray the Our Father where Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos pidiendo al Señor la gracia de perdonar en la forma en que Él perdona, no según nosotros. A veces queremos poner nuestras propias condiciones. I'll forgive others if they Perdonaré a los demás si es que hacen esta cosa o si hacen lo otro. but God wants us to forgive on his terms. Pero Dios quiere que perdonemos según las condiciones de Él. Miren la forma en que perdona a Jesús, He forgives principalmente desde la cruz. Él perdona a aquellos did the most que cometieron crime. el crimen más grave, The killing of teicidio, our God. el asesinato de nuestro Dios. Y desde la cruz, Él literalmente Say because of the crucifixion, dice, he's literally pushing up against the y se dice que por la crucifixión, literalmente, Él está empujando contra los clavos que están sosteniendo sus pies, breath tratando de respirar being on the cross después de estar en la cruz durante 3 horas. forgiving others Y está perdonando a los demás, perdonando a la gente que está debajo de Él. of letting go. Ese es el ejemplo de desasirse de las cosas. Here and telling you Nuevamente, no estoy diciéndoles aquí que esto es fácil. easy. No es fácil. This is probably one of the hardest things that most Probablemente sea una de las cosas más difíciles que in life tengamos que hacer en la vida cristiana para la mayoría de nosotros. is to forgive and to ask Perdonar, the grace of forgiveness. pedir la gracia del perdón, rogar esa gracia. Thing to do Puede ser algo is to beg bueno that que podemos hacer durante Cuaresma, rogar the grace that God wants por esa gracia para perdonar, la gracia que el Señor quiere darnos. C.S. Lewis dijo que ser cristiano significa perdonar lo excusable, porque Dios ha perdonado the lo inexcusable. inexcusable en uno. That's the greatest reason to Es la razón más grande para perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados por Dios. thought I would share with you a Pero compartiré con ustedes una historia Mother Angelica that you would de la Madre Angélica que a menudo
Ella solía mencionar en encuentros con las personas y ella mencionó esto durante sus programas en vivo hace muchos años atrás. Y ella dijo lo siguiente: muchos de ustedes tienen odio hacia las personas durante años sobre algo minúsculo. Una mujer vino a mí una vez y me pidió que rece por sus dos hijas porque no se habían hablado durante 2 años entre ellas. She said they must have done something Ella dijo, serious. deben haber hecho algo muy It turns out grave. the wealthy woman's Resulta que la mother had died. madre de la She had mujer given rica había muerto y les había dado la mitad de su fortuna daughters and half a to las one. hijas y la mitad a la otra, una hija, la mitad a la otra. Y la madre Angélica dijo, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no se hablan? And the lady says they're Y la señora arguing contestó, over a se commode. están peleando sobre The woman told me, una you taza mean de baño. commode? La madre contestó, ¿te refieres a una taza de baño de verdad? This is an inlaid commode. Usted Gold, lo entiende, madre. beautiful. Es una taza de baño You mean a enchapada. Está ella le dijo, ¿un toilet? ¿Están peleándose por un toilet? Mother says, you go and tell your La daughter, madre le dijo, Angelica said that vaya, dígale a sus hijas que la madre Angélica putting dijo que their heads deben in the toilet and flushing it. tomar turnos en meter la cabeza al toilet y jalar la cadena. Es algo tan tonto. The arguments that we get ourselves into, and she says, can you imagine Las peleas en que nos metemos. Y la madre dijo, ¿se imaginan ir al infierno y alguien se les acerque y le pregunten, ¿por qué estás aquí? Y que uno conteste, vine aquí a causa de una taza de baño. it's ridiculous? Es ridículo. Give Es us una a little historia humor about que nos ourselves, ofrece un poco de humor acerca de nosotros mismos that we get ourselves y into. las tonterías en las que a veces nos metemos. Maybe not saying that you're No one of estoy those diciendo que quizá ustedes sean una de esas personas, pero somebody in your life quizás hay alguien en sus vidas that you find hard to forgive. que ustedes encuentran difícil perdonar. Just bringing that to Yo sugeriría presentar esto al sacramento de la penitencia y reconciliación. not at the end of Lent, No al final del Cuaresma, sino ahora, during Lent, durante Cuaresma, before Lent is over. antes que termine la Cuaresma. And just be very honest. If you Y find it sean muy hard to honestos, forgive si someone, encuentran muy difícil perdonar a alguien, just tell the priest, digan I'm finding it al very sacerdote, forgive this tengo mucha dificultad para perdonar a tal persona, my own strength. con mis propias fuerzas. I need help. This is why I'm here. Necesito ayuda, por eso estoy aquí, Forgive. buscando la gracia para perdonar. That's legitimate matter for the sacrament. Esto es un asunto legítimo para el sacramento. To forgive because Señor, ayúdame para poder perdonar porque soy incapaz so and so. de perdonar a tal persona. Even to name them. God Incluso decir su nombre. all Dios sabrá de qué se trata. of Saint Maria Goretti, Todos conocemos la historia de Santa María Goretti, the hands que of murió a manos de Alessandro, stabbing her quien la apuñaló repetidamente. and Maria Goretti María Goretti, and then Alessandro moribunda, goes to prison. y Alessandro va a prisión. Maria appears to Alessandro María se le aparece a Alessandro en la prisión y le presenta lilies, el número de lirios, lilies, el exacto número de lirios, amount of times that Alessandro por el número exacto de veces que Alessandro la apuñaló y la asesinó. Le dice, te perdono, incluso antes de morir. said, I forgive you. Y ella dijo, te perdono, I Alessandro. want you to go to hell. No quiero que vayas al infierno, Alessandro. She was willing to forgive. Ella estaba dispuesta a perdonar. Alessandro gets out of Años más tarde, Alessandro sale de prisión. thing he does is Lo primero que hace es ir the house of a la casa de la madre de María y rogar su perdón por lo que había hecho a su hija. we all know this story. ¿Y qué sucedió? Todos conocemos la historia. His mother said, La madre de María le dijo, Maria has sí, forgiven you. María te ha perdonado, yo tengo que perdonarte. It's one of the most incredible Es examples of
uno de los ejemplos más increíbles de perdón que he escuchado. That type of forgiveness, Ese tipo de perdón, ofreciendo lo que Cristo ourselves. We pray for that type ha dado, que nosotros mismos podemos dar. Pedimos en oración ese mismo tipo de gracia hoy, que podamos alejarnos de esas cosas, entregarnos a Dios completamente para que Él nos transforme help us to forgive as He y forgives. nos ayude a perdonar como Él nos perdona.